Me da mucho gusto recibir en este centro de producción multimedia de Crónica pues, a un amigo de muchos años, un protagonista de la vida política de nuestro país en este tiempo y también de muchos años atrás, hoy líder de la Cámara de Senadores, licenciado Manlio Fabio Beltrones. Gracias por venir, Manlio. Gracias a ti, Guillermo, por hacía rato que queríamos tenerte aquí. Y yo estar también en este magnífico proyecto que estoy seguro va a ser muy útil para todos nosotros. Muchas gracias, Manlio. Y hablar de lo que está pasando en México. Te he visto protagonizando, por tu función, diferentes eventos, haciendo señalamientos que me han resultado muy interesantes. Cuando todo el mundo habla de los candidatos, de los hombres, de las mujeres que podrían encabezar tal o cual posición, tú has salido, me parece, de una manera muy inteligente, decir, señores, ¿por qué no pensamos en el país que queremos? Y después pensamos en el hombre o la mujer que mejor podría encabezar ese proyecto. Me parece que es muy importante. De repente hemos olvidado, como electores, como ciudadanos, pensar en lo que hace falta antes de pensar en el médico que podría hacer esa operación, Manlio. Sí, cómo no, Guillermo. La verdad es que coincidirás conmigo, como muchos de quienes nos estén viendo, en que los problemas que vive hoy México, que son muchos, en materia económica, de ingresos, desempleo, inseguridad, violencia, tienen solución. Claro que tienen solución y no es tan difícil el llegar a ella. Solamente hay que ponerle orden al país y darle rumbo a cada una de las acciones. De lo contrario, lo único que va a suceder en cada elecciones es que vamos a sustituir un hombre por otro dentro del mismo sistema y sucederá entonces lo mismo. Si nosotros pensamos que solamente porque se va este gobierno pueda llegar otro con un voluntarismo mejor para mejorarlo, nos vamos a equivocar. Gane quien gane las elecciones, si no cambiamos el sistema, esto no tiene solución. Por eso digo yo que es fácil si ordenamos bien lo que tenemos y buscamos lo que queremos. Y para eso se necesita un programa, un proyecto, algo que le diga a los mexicanos para qué quieren ganar el poder los políticos de hoy o los partidos políticos de hoy. ¿Será para lo mismo? ¿Para conservarnos en la mediocridad y en el fracaso? Yo soy un hombre que viví, afortunadamente soy un privilegiado, el momento del partido hegemónico. Vi cómo había un partido que por sí mismo podía tener la presidencia de la República, el Congreso y a través del Congreso el Poder Judicial, los tres poderes del Estado en manos de un partido político que tuvo que inventar, porque no había una oposición en ese momento lo suficientemente fuerte para competirle, reglas no escritas que controlaban mucho los excesos del poderoso. Viví y aprendí en esos momentos del valor de la gobernabilidad y sobre todo de la rendición de cuentas. En ocasiones había muchas fallas, en otras los castigos eran mucho mejores y más rápidos que hoy, por parte del sistema hacia aquel que se equivocaba y cometía los excesos. Pero la vida, insisto, generosa, me permitió también construir las reglas para la alternancia. Yo he hecho o he participado en 3 reformas políticas de este país. Vengo participando desde la de 1977, que le dio vida a los partidos políticos como el Partido Comunista o el Partido Demócrata, que venía del sinarquismo. Y con esto se abrieron las puertas de la representación popular. Hice la del 88, como subsecretario de Gobernación encargado y secretario técnico de la Comisión Federal Electoral, que separó las elecciones del gobierno y creamos el IFE, el TRIFE, la credencial para votar con fotografía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y preparamos entonces, mediante esta separación, lo que podría ser la alternancia en la competencia que ya se presentaba desde 1988. Y ahora en el 2007 hice una nueva reforma, una reforma que buscó, creo que con un objetivo correcto, la equidad en la competencia, y sobre todo está reflejada en lo que pueden ser los tiempos y los dineros que se invierten en los medios electrónicos concesionados por el gobierno, no en los privados, sino en los concesionados. Y entonces poner un poco de orden también para evitar accidentadas elecciones como la del 2006. Si soy quien vivió el régimen antiguo de partido único, de partido hegemónico, si trabajé y viví la alternancia, estoy más que decidido, Guillermo, a hacer valer la transición en mi país. La transición de un sistema político antiguo que permanece y no da resultados a un sistema político nuevo que reconozca la pluralidad, que trabaje con la pluralidad, que inscriba en la Constitución lo que son los gobiernos para todos, los gobiernos de coalición, y nos alejemos de los gobiernos que tanto daño nos pueden haber hecho, del PAN, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PRD. Hoy en día lo que necesitamos son gobierno para todos, y donde todos nos sintamos representados, y con esto nos vamos a acercar más a los acuerdos y salir adelante. Por eso, dentro del PRI, yo exijo, antes que encontremos al mejor candidato, aquel que nos va a hacer ganar las elecciones, que digamos a dónde vamos, qué programa tenemos, qué proyecto de país y rumbo queremos darle, cómo nos imaginamos México en los próximos 25 años. Y entonces sí, con un muy buen candidato, al que le digamos, ya sabemos a dónde te queremos acompañar todos, no nada más al triunfo electoral, sino al triunfo de México, volvamos a conseguir la confianza de los mexicanos en las elecciones del 2012. Algunos podrán decir que es un sueño, pero a mí me gusta mucho ver los sueños, cómo los sueños se convierten en realidad. ¿Cómo tendría que construirse ese proyecto de país, Manlio? Es decir, hay una propuesta de decir, hagamos el proyecto y luego digamos quién es el mejor candidato para realizar ese sueño, ese proyecto de país. ¿Cómo te imaginas que tendría que construirse ese proyecto? No nada más me lo imagino, sino lo tengo puesto sobre la mesa. Afortunadamente, el presidente del PRI, Humberto Moreira, muchos de los gobernadores más importantes que hoy tenemos, entre ellos encabezándolos Enrique Peña Nieto, han coincidido y han aportado buena parte de sus ideas de convenir que ese proyecto no lo pueden hacer nada más los priistas, Guillermo. Deben de participar los priistas, pero hay que convocar a las mejores inteligencias de México a que participen, aportando sus ideas y diciendo, señores, en educación, no se queden ustedes detenidos en esta dinámica de que a ver si evaluamos simplemente la educación y con eso salimos adelante. Constituyámonos, como bien dicen algunos académicos, en una fuerza que separe la educación elemental de la educación media superior. La educación elemental para que el Estado cumpla con lo que está inscrito en la Constitución de dar educación de calidad para que todos compitan en igualdad de condiciones. Y después, la educación superior, hagámosla como el proyecto de país que queremos, hacia dónde lo queremos llevar. Así debería ser en todas las disciplinas. Un proyecto hecho con las mejores inteligencias, en donde seguro van a estar los del PRI, y que la sociedad lo lea no como un proyecto del PRI, sino como un proyecto de todos. Manlio, hablabas hace un momento de algo que es muy importante. En el país hubo alternancia. Después de 70 y tantos años de priismo, llegó a la presidencia de la República un gobierno del PAN al que siguió otro gobierno de ese mismo partido. Sin embargo, las cosas no han cambiado en lo de fondo. Esa es la verdad. Han cambiado en la forma.
pero los presidentes del PAN pues son más o menos como eran los presidentes del PRI. Las reglas del juego, las escritas y las no escritas, siguen siendo las mismas, no ha cambiado de fondo. Se viene hablando de una reforma política. El Senado de la República, que tú encabezas, ya tiene una reforma política. Se ha detenido en la Cámara de Diputados y se dice con frecuencia que es la diputación o parte de la diputación del PRI detendiendo algunos cambios que plantean los senadores, desde luego los del PRI, pero que ya aprobó el conjunto de los senadores. ¿Cuál es el destino de esa reforma política, en tu opinión, en estos tiempos preelectorales, por un lado? Y por el otro, ¿qué es lo que plantea? ¿Por qué es importante aprobar esa reforma política? ¿Qué reglas esenciales del juego propone cambiar? Sí, importante cómo inicias la pregunta con una afirmación que comparto. Sí, tenemos ya los tiempos de la alternancia en México, pero poco ha cambiado. ¿Por qué? Porque no han querido identificar que el problema está en el sistema. Es el viejo sistema político, hoy abordado por un partido político distinto, pero que no tiene mayorías en el Congreso y que no tiene instrumentos para generar acuerdos. Hay que cambiar el sistema, hay que llevarlo no a un parlamentarismo, el presidencialismo, sino a un presidencialismo con mayores instrumentos de control para la rendición de cuentas y la transparencia. No puede ser el presidente de 1970, 60 u 80, en el que su voz era única e incontrovertible. Hoy hay fuerzas muy pesadas que surgieron con la misma alternancia, con la pluralidad, y por eso hay que hacer una reforma política que ponga los puntos sobre las íes. En el Senado venimos trabajando ya 5 años alrededor de una reforma del Estado que se identifica como una reforma política y una reforma en materia de justicia, para que el Estado sea todavía más fuerte que cualquier otro que intente suplantarlo. En la reforma política hubo muchas ideas, pero las que generaron un consenso y que son de un gran avance es el reconocimiento a que esta democracia representativa necesita venir a reforzarse con una democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto en blanco y negro, en palabras comunes y corrientes? Hay que darle más poder a los ciudadanos que a los políticos y los partidos políticos. Los políticos y los partidos políticos ya tienen poder. Los que necesitan poder son los ciudadanos. ¿Cuántas veces no nos encontramos a muchos mexicanos que dicen: yo no creo en los partidos políticos y por eso no participo, pero sí me gustaría ser presidente municipal de mi pueblo, o diputado local, o diputado federal, pero los partidos políticos son unas mafias que no dejan entrar más que a los suyos? Vamos haciendo las candidaturas independientes. Y eso yo ya lo voté. Ya se votó en el Senado que cuando lo apruebe la Cámara de Diputados existan candidaturas que no necesariamente sean postulaciones de los partidos. Para presidente municipal, diputado local, senador, diputado federal, gobernador, presidente de la República. Vamos a darle fuerza a los ciudadanos. Se tienen que organizar y cumplir ciertos requisitos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que nos aborda y dice: oiga, senador, usted no hizo bien una ley? ¿Ah, no le gusta cómo las hago? Pues vamos a darle facultades a la ciudadanía para que ellos tengan derecho de iniciativa y que ellos puedan hacer las leyes, las iniciativas, enviárnosla para que nosotros las estudiemos. Hay que darle poder al ciudadano. Le voy a poner un ejemplo. Los amigos organizados de Coparmex o de Concanaco que te invitan y dicen: esa ley no me gusta, pues hágala usted. Esa es una fuerza ciudadana. Y otra fuerza ciudadana es: a mí no me gustan las políticas públicas. ¿Ah, no le gustan? No. Voy a poner una. El debate que esté en la calle. A mí no me gusta que el ejército esté en las calles, que el ejército ande combatiendo a la delincuencia. Perfecto. Vamos a arreglar ese asunto.
Porque hay otros a los que sí les gusta, y le están agradecidos a las Fuerzas Armadas de que nos esté ayudando a controlar un fenómeno que se le salió de las manos a las fuerzas civiles. Hagamos un referéndum, hagamos una consulta popular. Y la reforma política que ya voté yo en el Senado y que se votó unánimemente, trae eso, trae una consulta, referéndum cada 3 años. Cuando tú vayas a votar por un candidato a la presidencia o por un candidato a diputado, te van a dar otra boleta y te van a decir, diga sí o no a esta política pública. Y ahí lo resuelves. Esa reforma política cambia el sistema, obliga al presidente en turno, le exige más. Me faltan cosas. Yo proponía un gobierno de coalición que no fue bien recibido por parte de las otras fuerzas políticas, pero insistiré en que se forme un gobierno de coalición, porque si hay presidentes de la República con 37%, con 36%, pues no van a poder gobernar si no encuentran cómo coaligarse con otra fuerza, con un destino común. 7, 8 proyectos que cambien el país y que compartimos. Para no seguir atorados como estamos. Un gabinete de calidad, ratificado por el Senado y no caprichosamente nombrado, en donde aparecen los cuates y las cuotas del presidente en turno, pero que no sirven para nada. Veamos este gobierno, ¿cuántos secretarios de Economía lleva? 4, y podría haber 5. ¿Cuántos de Agricultura? ¿Cuántos de Gobernación? ¿Cuántos de Comunicaciones? ¿Cuántos de Energía? ¿Cuántos de Educación? Bueno, si de paso tuvieran rumbo, pues a lo mejor no importaría, pero parece una escuela de aprendices, y el gobierno no debe ser escuela de aprendices. Al gobierno deben de llegar aquellos que ya saben lo que tienen que hacer, porque tenemos prisa porque las cosas se hagan. Y eso solamente lo cambia el sistema. ¿Por qué no avanzan diputados? Creo que hay una discusión bastante profunda, pero ya ha generado las primeras coincidencias. ¿Quién podría estar en desacuerdo en que le demos a los ciudadanos derecho de iniciativa? ¿Quién podría estar en desacuerdo en que le demos a los ciudadanos derecho de referéndum para tumbar políticas públicas? ¿Quién podría estar en desacuerdo en que le demos a los ciudadanos derecho para que puedan ser postulados candidatos sin necesidad de un partido político? ¿Quién podría estar en desacuerdo en que veamos cómo modificamos la Constitución para evitar este vacío de qué hacer en caso de ausencia absoluta del presidente? ¿Quién podría estar en desacuerdo en que el próximo presidente proteste cumplir la Constitución ante el Congreso o ante la Corte para evitar tantas incertidumbres como la del 2006, que parecía una crisis constitucional que puso en vilo la economía de este país? ¿Quién podría estar en desacuerdo en que le demos independencia real a 3 de nuestras fortalezas más importantes para el crecimiento económico, que van a generar algo que es la regla del juego: certeza jurídica? La Comisión Federal de Competencia, que no dependa de los caprichos del gobernante en turno, que funcione transeccionalmente y dé garantías a todos, a los inversionistas, a aquellos que creen en México, a aquellos que apostaron sus recursos. Certeza jurídica. La Comisión Federal de Telecomunicaciones. En las telecomunicaciones está el punto en donde se puede detonar la mayor inversión en este país y generar crecimiento y empleo. Hoy es una comisión que depende de la voluntad del presidente en turno. El presidente dice: a ese dale, a ese no dale, a aquel no le des, a aquel le ratifica su asunto, se lo prorrogas. Caprichoso, voluntarista, país del cuarto mundo, no del tercero. Una Comisión Federal de Telecomunicaciones independiente, que es lo que ya votamos en el Senado, y una Comisión Reguladora de Energía independiente. A ver, la Comisión Federal de Electricidad no nos está dando tarifas competitivas. Hay de dónde traer esa energía más barata, tráiganla. No tenemos por qué andar protegiendo nosotros las incapacidades que se tengan aquí. Bueno, esas 3 comisiones
vendrían a hacer la diferencia, porque entonces gobiernas con instituciones del Estado mexicano, no del gobierno en turno. Esa es la madurez de un sistema que no tenemos, y que el próximo presidente, sea del partido que sea, yo espero que sea del PRI, sepa qué hacer y tenga los instrumentos para hacerlo mejor.